Buenos días. Hoy vamos a empezar un tema nuevo en audio, en podcast, y este tema es la filosofía moderna, René Descartes, más conocido en español como Descartes, pero no utilizaremos la vieja pronunciación, sino la pronunciación francesa. Bien, sobre este pensador hay que decir primeramente algunas cosas a manera introductoria. René Descartes es un filósofo del siglo XVII, nacido en 1596, muerto en 1650. Eso significa que cubre la primera mitad del siglo XVII. Es un filósofo, y en cuanto filósofo lo estudiamos en esta asignatura, pero también es un físico y un matemático importantísimo en el desarrollo de la ciencia moderna. Descartes se había formado en un colegio jesuita, La Flèche, en Anjou, y había recibido la enseñanza de la filosofía y el sistema de pensamiento dominante de la época, la escolástica. Descartes había aprendido, como cuenta en la primera parte del discurso del método, su libro más conocido, más importante, el libro que tendremos que estudiar. Había aprendido, Descartes, esta filosofía escolástica representada por Santo Tomás de Aquino, que se basaba en el pensamiento de Aristóteles, adaptado al cristianismo, es decir, a las enseñanzas de la Biblia. Descartes entra en la historia del pensamiento como un gran crítico de la escolástica, es decir, como un superador del pensamiento antiguo. ¿Qué rechaza René Descartes de la escolástica? Es decir, de la enseñanza recibida. Rechaza todo el sistema, empezando por la famosa cuestión de la relación entre la razón y la fe, que era el tema básico de la filosofía de la Edad Media. Descartes es un filósofo racionalista, y como tal filósofo racionalista, de la misma manera que Platón lo fue en el mundo antiguo, exige que sea la razón humana la que pueda validar, es decir, comprobar la verdad, él lo llama certeza, de un conocimiento. El problema de la filosofía escolástica es que es básicamente una teología, es decir, un estudio de Dios en el cual la razón, el pensamiento, es solamente un auxiliar de la fe. En el caso de conflicto entre la verdad de la razón y la verdad de la fe, siempre la verdad de la fe, la Biblia, va a tener prevalencia, va a imponerse. Descartes, rechazando la filosofía escolástica, rechaza fundamentalmente dos partes de la filosofía escolástica aristotélica. Por un lado, la física, que como veremos era geocéntrica, el estudio del universo partía de la idea, acorde a la Biblia por otra parte, según la cual la Tierra es el centro del universo y todos los cuerpos celestes giran en torno a la Tierra. Geocentrismo. El geocentrismo es la física aristotélica, la física escolástica, la física como estudio de la naturaleza del universo dominante en la época en la que Descartes vive. Por otro lado, Descartes rechaza fundamentalmente la lógica de Aristóteles. La lógica de Aristóteles, que es la lógica de la filosofía escolástica. La lógica es aquella parte de la filosofía que nos enseña las técnicas del razonamiento correcto. Y la lógica aristotélica es la lógica del silogismo. El silogismo es una regla de pensamiento deductivo en la cual obtenemos una conclusión particular a partir de premisas generales. Todos conocemos el famoso ejemplo que Aristóteles pone: todos los hombres son mortales, premisa primera; Sócrates es hombre, premisa segunda;
conclusión, Sócrates es mortal. La lógica como técnica de razonamiento está presente en todo el conocimiento humano. Y Descartes considera que esta lógica aristotélica, el silogismo, es por un lado confusa, pero sobre todo la principal crítica que realiza es que no nos permite avanzar en nuestro conocimiento, no aporta conocimiento nuevo. La lógica aristotélica es, por lo tanto, inservible para la nueva ciencia que está surgiendo, la nueva ciencia, representada por Galileo. Aquí entramos con el segundo punto. Galileo es importantísimo en la historia de la física porque publica una obra en la que defiende la tesis heliocéntrica, la tesis de Copérnico. Galileo se enfrenta a un juicio, es condenado en el año 1619, en esa época Descartes ya vive, y en el año 1633 Galileo, para salvar su vida ante el tribunal de la Inquisición, es obligado a abjurar, es decir, arrepentirse de lo que él había publicado en su libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, Ptolemaico, que era el de Aristóteles, el geocéntrico, Ptolomeo, el astrónomo de Alejandría, y copernicano. Esto explica que René Descartes pasara 20 años de su vida viviendo en Holanda. Es muy interesante leer al propio autor en el discurso del método, que es una autobiografía intelectual, y sobre todo en la primera parte donde él cuenta que una vez que se sintió insatisfecho con todo lo aprendido, con la escolástica, con la diversidad de opiniones, con la confusión, él decide salir al mundo, viajar, se enrola en el ejército, participa en la guerra a los 30 años y decide descubrir en el libro de la vida aquello que él no había descubierto en los libros de las bibliotecas, es decir, la verdad. Y precisamente, y esto es una curiosidad, Descartes es uno de los pocos pensadores que no va a apoyarse en el conocimiento obtenido por otros, por sus antecesores, sino que va a buscar todo el fundamento del conocimiento en sí mismo. Quizá esta sea la gran aportación de la filosofía cartesiana. Busca en su propio yo, en el propio poder de su propia razón, el fundamento de la verdad. Se cuenta una anécdota, creo que es la primera biografía que se publicó del autor, de Vallée, que los visitantes que llegaban a las diversas casas con las que vivió René Descartes, en Francia, en París, en Holanda, en diferentes ciudades, no encontraban nunca apenas libros. Descartes fue, por así decirlo, ese gran pensador que desconfiaba de la autoridad. Y aquí entramos en un punto que en el esquema no aparece y que tiene una cierta importancia. Descartes busca los fundamentos del conocimiento, los fundamentos de la certeza, en su propia capacidad racional, desconfiando de la autoridad de otros, la autoridad que representa Aristóteles, e incluso en cierto sentido, aunque esto sería realmente peligroso para su vida, la autoridad de la Biblia. La Biblia representa la palabra revelada, es decir, la que se acepta por la fe. Pero no podemos utilizar las enseñanzas bíblicas para fundamentar la nueva ciencia física de Galileo, la física heliocéntrica. Esa física matemática que se basa en el experimento. Galileo inventó un telescopio con el cual observó satélites de Júpiter, manchas lunares, y puso en cuestión la propia física aristotélica, que aseguraba que por encima de la Tierra todo era perfecto y compuesto por éter.
Y por otro lado, esa física matemática de Galileo, heliocéntrica, astronomía en definitiva, usa ecuaciones porque el libro del universo, como dijo Galileo en esta metáfora tan conocida y tan bonita, está escrito en caracteres matemáticos. Nosotros podemos entender las leyes del universo, las leyes de la física, con la exactitud que aportan las matemáticas. Precisamente este conflicto de la nueva ciencia, de la física de Galileo, a la cual inmediatamente digamos que se apunta Descartes, este conflicto de la nueva física con la escolástica hace que Descartes tome partido inmediatamente por la nueva ciencia. Pero él se plantea lo siguiente, realmente, ¿cómo es posible construir un conocimiento nuevo, un conocimiento que rechace el argumento de autoridad de Aristóteles, que exija claridad, que exija certeza? ¿Cómo es posible fundamentar este nuevo conocimiento si no disponemos de un método nuevo, unas reglas muy sencillas que nos permitan construir todo el nuevo conocimiento que está surgiendo a partir del siglo XVI, XVII, especialmente la física, la nueva física, la física matemática? Este nuevo método se basa en un principio. Descartes dice en la primera parte del discurso del método que la razón humana está repartida en todos los seres humanos, de la misma manera. No hay unos que tengan más y otros que tengan menos razón. El único problema que hay es saber dirigirla correctamente, saber aplicarla. Pues bien, la aplicación de la razón se llama método. El método, y lo tenemos en el vocabulario porque es una palabra importante, muy importante en el caso de la nueva filosofía moderna, el método, que etimológicamente significa un camino para llegar a algún sitio, es precisamente un medio, es una herramienta, en el caso de la filosofía, para alcanzar la verdad. Y Descartes publica en el año 1637 su libro llamado Discurso del método, para conducir bien su razón y buscar la verdad en las ciencias. Es muy interesante recordar que en el año 1637, cuando Descartes publica este libro en Holanda, en Leiden, era un prólogo. No era un libro independiente, era una introducción a 3 tratados de ciencia. Hemos dicho antes que Descartes era matemático y era físico. Pues bien, en este libro aparecen 2 tratados, 2 investigaciones de ciencia. Uno se llama dióptrica y sería el estudio de las lentes. Por otro lado tenemos otro tratado incluido en este libro que son los meteoros. Y finalmente hay también un libro llamado Geometría. Geometría, dióptrica y meteoros son los 3 tratados científicos cuyo prólogo Descartes llamó Discurso del método, y además lo publicó en francés. Es muy significativo que él eligiera una lengua, su propia lengua, en la cual comunicarse con el público más amplio posible. El latín, la lengua en la que él publicó prácticamente todos sus libros, era la lengua de la ciencia, la lengua de la universidad, por supuesto la lengua de la Iglesia. Tenemos que recordar que, por ejemplo, en España, la misa en latín se dio hasta la década de los 60. Pues bien, él, buscando un público de mayor amplitud, decide publicar en francés, lo cual es un paso importante. En realidad hay un precedente, que es el filósofo Michel de Montaigne, que publicó en el siglo anterior en francés. Pero el Discurso del método es el gran libro con el que se inicia la filosofía moderna, y está escrito en una lengua vernácula, es decir, una lengua que hablaba en cada territorio la población, porque el latín iba quedando confinado, iba quedando reducido a ser una lengua puramente de cultura, una lengua de una pequeña élite
científica universitaria. Pues bien, el discurso del método y este nuevo método que él descubre se inspira en la geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que estudia las figuras en el espacio y que utiliza axiomas y teoremas. O dicho de otra manera, los teoremas se deducen de los axiomas, que son intuitivos, que se conocen directamente, que es lo que significa intuición. Precisamente Descartes descubre una nueva rama de la geometría analítica, el estudio de las figuras mediante ecuaciones, que seguimos estudiando todavía, y él busca un pequeño número de reglas que sustituyan a la lógica aristotélica del silogismo y que sirvan de fundamento a cualquier conocimiento humano, tanto teórico como práctico. El conocimiento teórico lo vamos a llamar de una manera general ciencia. El conocimiento práctico es la moral, es la ética. Pues bien, las 4 reglas que él descubre, y él habla con frecuencia de unos sueños que tuvo en el año 1619, estando junto a una estufa en una cabaña en mitad de la guerra, en un invierno de Alemania. Las 4 reglas que descubre Descartes y que habrá que aplicar siempre a todo conocimiento son la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. Estas 4 reglas aparecen en su libro, en el discurso del método, en la segunda parte, y nos dicen lo siguiente. La primera es la más importante, sin lugar a dudas. No tenemos que admitir como verdadero ningún conocimiento, ninguna idea que no sea clara y distinta. La claridad es una característica que debe poseer toda idea, la más importante, y consiste en que se presenta ante mi mente de tal manera que yo no puedo dudar de ella. Lo contrario de una idea clara es una idea oscura. La distinción es la segunda característica que debe tener un conocimiento, una idea evidente, la distinción, y significa que ha de ser diferente, ha de estar separada de otras. Claridad y distinción son, por lo tanto, las características de una idea que sea evidente, es decir, cierta, certeza. Y evidencia son sinónimos. La certeza es un grado de conocimiento seguro y claro. La certeza es la seguridad que tenemos de que un conocimiento es verdadero. Y la certeza o evidencia es lo contrario de la duda. Precisamente de la duda hablaremos después, ya que es el comienzo de la filosofía cartesiana. Y una vez que nosotros hemos conseguido aceptar una idea que es clara y distinta, evitando 2 errores, que son los que pueden conducir al ser humano a la equivocación, estos 2 errores son la prevención, es decir, rechazar una idea clara y distinta, y aquí evidentemente Descartes parece que se está refiriendo a los prejuicios, los prejuicios que impiden a las personas aceptar ideas claras, ideas distintas, ideas evidentes, porque se aferran, se agarran a aquello que creen seguro pero que no pueden probar. Por otro lado, hay que evitar otro error, que es la precipitación. La precipitación normalmente es un error de la voluntad, es decir, que uno va excesivamente deprisa y acepta ideas que son oscuras y confusas, por lo tanto cayendo en el error. Pues bien, decíamos que una vez que hemos alcanzado la primera regla del método, que es la evidencia, tenemos que aplicar el análisis.
El análisis significa la división. Es aquella regla que nos exige dividir un problema en sus partes mínimas, en sus elementos simples. Cuando nosotros hablamos de análisis, sea gramatical, sea matemático, sea químico, hablamos siempre de división, descomponer algo en sus elementos esenciales. Por ejemplo, nosotros hacemos comentarios de texto y hay una primera pregunta que dice: analiza el texto, dividiéndolo en partes. Análisis y división, por lo tanto, son sinónimos. Una vez que nosotros hemos descompuesto lo que es complejo en sus partes mínimas, debemos aplicar la tercera regla del método, que es la síntesis. La síntesis permite obtener conocimiento nuevo y consiste en unir los elementos obtenidos previamente en la regla anterior, ordenándolos de los más simples a los más complejos, es decir, formando una cadena de razonamiento, una cadena deductiva. La palabra deducción en Descartes significa obtener un conocimiento nuevo a partir de unos conocimientos previos. Y aquí hay que señalar algo muy importante. Una idea evidente es una idea intuitiva, es decir, se capta directamente. Recordemos que esto ya se explicó en Platón. La razón humana conoce de dos maneras. Directamente se llama intuición. La evidencia es intuitiva, la idea clara y distinta es intuitiva. Los elementos simples que obtenemos al aplicar la segunda regla son intuitivos. Pero cuando aplicamos la tercera regla, la regla de la síntesis, al obtener el conocimiento nuevo, este conocimiento ha sido deducido. Es decir, ha sido obtenido de manera indirecta, que es lo que significa deducción, conocimiento racional, que se obtiene después de enlazar una serie de pasos formando una cadena de razonamiento. Hay una cuarta regla que consiste simplemente en una comprobación, una enumeración, que dice Descartes que hay que hacer recuentos tan completos y revisiones tan generales que estemos seguros de no haber olvidado nada. 4 reglas del método, y esto es importante tenerlo en cuenta, aparece en la segunda parte del discurso del método, ese libro que se considera el inicio de toda la filosofía moderna, como luego explicaremos. Hegel, el gran filósofo alemán, así lo considera en su famoso libro sobre la historia de la filosofía. Pero hay que preguntarse, ¿cómo puedo yo pasar de esa confusión en la que Descartes estaba, de los libros, de la enseñanza recibida, de los propios viajes? Porque es muy curioso cuando Descartes recuerda que cuando una persona viaja se encuentra con costumbres y con ideas distintas según el país. Con lo cual, esa seguridad basada en los prejuicios, por otra parte, que uno lleva pensando que lo que él ha aprendido en su familia y en su país es lo verdadero, porque no conoce otra cosa, esa seguridad se desvanece, se pierde. Viajando nos damos cuenta de que aquellas verdades que pensábamos que eran únicas, que eran nuestras, que eran compartidas con los demás, no lo son. Y leyendo uno se da cuenta de la diversidad de opiniones y la diversidad de polémicas que existen entre los distintos pensadores. Es decir, uno está sumido en la duda, en la confusión total. Pero no solamente eso, lo más importante no viene de fuera, viene del propio interior. Es decir, Descartes, analizando, utilizando siempre este proceso que podemos llamar introspección, analizar su propia mente, inspeccionándose a sí mismo, se da cuenta
de que todo lo que conocemos a través de los sentidos puede ser engañoso. Él escribe, tanto en el discurso del método como en las meditaciones metafísicas, que es quizá su libro más importante, escrito en latín y publicado en el año 1641. Si los sentidos, la vista, el oído, por ejemplo, nos han engañado una sola vez, no podemos confiar en ellos. Por lo tanto, la duda cartesiana comienza con la duda de aquello que recibimos a través de los sentidos. Hay que insistir que Descartes es un filósofo racionalista, por lo tanto no puede tener confianza en un órgano, los sentidos, que nos dan una información confusa, dispersa, cambiante. Recordemos la crítica que hace Platón, que tampoco es muy distinta, la crítica del conocimiento sensible, de la doxa, porque, insistimos, estamos ante dos filósofos racionalistas que toman a las matemáticas como un modelo de conocimiento y que, por lo tanto, se sitúan en el plano de la sospecha, diríamos, de los sentidos. Pero si nosotros seguimos avanzando en la duda, nos encontramos con que no sabemos con evidencia, no tenemos claridad de si estamos despiertos o estamos soñando. Precisamente en la misma época en la que Descartes publica el discurso del método, pues Pedro Calderón de la Barca había escrito La vida sueño. La vida sueño es una obra de teatro, se estrena en el año 1635. El discurso del método se publica en 1637. No sabemos si Descartes conocía la obra de Calderón. Probablemente no. Pero son, por así decirlo, manifestaciones de un espíritu de la época, en la cual el ser humano empieza a plantearse cuáles son los límites que permiten diferenciar claramente la vigilia del sueño. Dice Descartes, estando dormido, estando soñando, nosotros experimentamos con los sentidos las mismas sensaciones, incluso más intensas, que las que tenemos estando despiertos, en la vigilia. Bien, aquí tenemos un nuevo nivel de la duda, un segundo nivel de la duda que hace que nosotros estemos sumidos en un mar de confusión. ¿Cuál es la realidad? Podemos estar viviendo una realidad onírica, una realidad del sueño. Dice Descartes que hay algo que aunque estemos soñando no va a cambiar, y es que 2 más 3 son 5. Es una verdad evidente, es intuitiva, clara, distinta, es una verdad matemática. Es un ejemplo, quiero decir, vale para cualquier verdad matemática intuitiva. Pero aquí Descartes realiza una especie de pirueta, es decir, supone que podría existir un genio maligno. Esto no aparece en el discurso del método. Este nivel de la duda aparece solamente en las meditaciones metafísicas. Esto para los que quieran sacar un sobresaliente, un 10. El genio maligno no es Dios, evidentemente. Podría confundirme incluso en aquellas verdades evidentes, las verdades matemáticas. Entonces hemos llegado a un punto de la duda hiperbólica, es decir, exagerada, del cual no parece haber salida. Parece que la duda abarca todos los registros de la vida de una persona, es decir, sus sentidos, la incapacidad de distinguir si está despierto y finalmente
que podemos estar incluso dominados por una fuerza externa y maligna que nos va a confundir en lo que creíamos que era evidente, que son las verdades matemáticas, intuitivas. Ese es el momento, según algunos, más grandioso de la historia del pensamiento moderno. Y fijémonos qué curioso. Cuando uno está atrapado, está acorralado ahí, que no tiene salida, cuando ya parece que hemos caído en el escepticismo absoluto, el escepticismo, es decir, negar que pueda existir cualquier verdad. En ese momento Descartes descubre que puede dudar de todo excepto de una cosa, y es que está dudando. Si duda, y la duda es una forma de pensamiento, está existiendo. Aquí tenemos dos formulaciones de este descubrimiento, una en latín y otra en francés. En el discurso del método está en francés. Je pense, donc je suis. Pienso, pues, por tanto, soy, existo. Y la más conocida dice cogito ergo sum. 3 palabras. El discurso del método se tradujo al latín, ahí aparece esa fórmula. Pero también aparece en los principios de la filosofía. Quizá el libro publicado en latín en el año 1644, en el que se expone la totalidad del pensamiento cartesiano, ¿no? Cogito es la primera persona del singular del presente, de indicativo, del verbo cogitare, pensar, es pienso. Por tanto, existo. Hay una traducción que se ha hecho ya costumbre, que es pienso, luego existo, y yo la rechazo por completo, porque aquí uno puede, sobre todo si no domina lo que es la filosofía cartesiana, llegar a pensar que la existencia viene después del pensamiento, y eso carece de sentido. El significado de esta verdad evidente, la primera verdad evidente con la cual se sale de la duda, es muy sencillo y al mismo tiempo es verdaderamente impresionante. Hemos descubierto nuestra existencia como mente, como autoconciencia, diríamos. En la medida en que pensamos, y la primera forma en la que aparece el pensamiento en Descartes es la duda. Y la duda, para mí, creo que es la crítica. Es decir, Descartes comienza toda su filosofía, antes de desarrollar su nuevo método, criticando el pensamiento anterior de la escolástica. Finalmente entra la crítica, la duda, en su propio pensamiento y somete a su propio pensamiento a un estrés, podríamos llamar, en el cual no quiere aceptar nada que sea probable. No solamente erróneo, lo erróneo evidentemente hay que rechazarlo directamente. Pero Descartes, en el proceso de la duda metódica, ya que utiliza la duda como un método para alcanzar la verdad, no como un fin en sí mismo, Descartes no era escéptico, no es la duda escéptica, es la duda metódica, es decir, el camino que va a conducir a encontrar una primera verdad. Dadme una primera verdad y moveré todo el mundo del conocimiento, como la palanca de Arquímedes, ¿no? Y esta primera verdad que ha descubierto es el cogito. Si dudo, existo. Simultáneamente, en el mismo momento en el que yo soy autoconsciente de que estoy dudando, de que estoy pensando, soy también consciente de que estoy existiendo. No puedo existir, no puedo pensar, sin existir. Esta es una verdad evidente, es decir, clara y distinta, y se convertirá en el criterio de verdad. Tendré que aceptar como criterio de verdad, primera regla del método, toda idea que sea clara y distinta como aquella primera verdad que he descubierto saliendo de la duda. Una vez que salgo de la duda, construyo, digamos, un conocimiento en el cual yo vaya enlazando una verdad con la siguiente, es decir, en la siguiente redacción, no en la segunda, en la tercera, veremos cómo Descartes obtiene una segunda verdad evidente a partir de la primera, y tiene que estar en conexión con la primera, es decir, tiene que aplicarse la tercera regla del método, tiene que aplicarse la síntesis.
Las verdades tienen que estar conectadas entre sí. Bueno, he explicado la primera redacción, de la cual no he dicho el título. El título es El método cartesiano, el ideal matemático de certeza, la duda metódica y el criterio de verdad. Es muy importante que tengáis en cuenta que los títulos de las redacciones, en este caso además que es un título largo, incluyen los apartados que obligatoriamente tienen que estar presentes en la explicación. Empezando por el final, el criterio de verdad es las medidas claras y distintas. La duda metódica es el camino que Descartes emplea para encontrar la verdad. No es una duda escéptica, no rechaza el conocimiento sin más, no es un fin dudar por dudar. De hecho, Descartes, una vez que desarrolla su método y alcanza la primera certeza, será un enemigo de los escépticos e intentará construir la base, el método de todo conocimiento que intente tener un fundamento sólido, que es el fundamento de la certeza. El ideal matemático, que aparece también en el título, nos recuerda que Descartes toma, y esto hay que leerlo atentamente en la primera parte del discurso del método, toma las matemáticas como una ciencia que ofrece claridad. Pero, es muy importante, las matemáticas que Descartes conoce, la geometría, por ejemplo, no ofrecen unas reglas que puedan servir para todos los conocimientos. Estas reglas que sirven para todos los conocimientos son las 4 reglas del método que él descubre. Se aplicarán no solamente a las matemáticas, sino a cualquier manifestación del pensamiento del conocimiento, incluso a la propia vida privada, lo que podría ser la moral. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Pensaba contar muchas más cosas, pero un poco me he ceñido a lo que sería, por un lado, el tema, por otro lado, el vocabulario. He leído la palabra método. Sabéis que en el vocabulario también tenéis la palabra evidencia y tenéis la palabra certeza, que son sinónimos. Bien, me gustaría simplemente acabar con una cosa que a mí me gusta mucho y es escuchar el discurso del método. Descartes, discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Bueno, esto está en YouTube y sabéis que hay audiolibros. En este caso hay una imagen de cuadros de Descartes, pero es un audiolibro, el discurso del método en francés. Supongo que está en español. Es una simple curiosidad, ya sabéis que a mí me gusta bastante acudir, si puedo, a la fuente original. Y os dejo, os mando un fuerte abrazo a los que me escucháis fuera del instituto también, alguno habrá por ahí. Y me he tardado mucho en hacer la primera redacción, pero lo he conseguido, así que iremos por la segunda inmediatamente.